Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Clase de las partes del cuerpo de la lengua náhuatl de la variante de Texcoco, parte 2. La lista que vamos a ver en toda esta serie de videos de las partes del cuerpo en náhuatl es una de las más completas y llegó a mí gracias a uno de mis maestros, el maestro Hermilo Herrera de Santa María Teconulco, quien si está viendo este video le mando un gran saludo. Para decir cráneo decimos cuachicali, y viene de la raíz cua, que es la cima, y xicali, que es una jícara como tal. Un objeto de la cocina usado para representar una parte del cuerpo humano. Para decir cuero cabelludo decimos cuayeguayotl, y viene de cua, que es la cima, y yeguayotl, que hace referencia a la piel o el cuero. Otra forma de decir cráneo es cuacacalacantli, y yo lo podría más o menos traducir como cua, que es igual la cima, ca, que es el verbo está, cal, que es recinto, de cali, recinto, cantli, pues también hace referencia a un lugar donde está el recinto de la cima. Cuacacalacantli entonces también lo usamos para decir cráneo. Muy bien, vamos a bajar un poquito más para decir encía, decimos quetoli, encía, quetoli. Para decir campanilla, decimos yoyolcatl. O también podemos decir coscatecuacuili, campanilla, coscatecuacuili, yoyolcatl. Y para decir colmillo, decimos tlantlatequi, y viene de tlantli, y tlatequi hace referencia a algo que corta, o sea, el diente que corta, tlantlatequi, colmillo. Luego para decir lengua decimos nenepili, lengua, nenepili, y luego vamos a bajar un poco más y para decir esófago decimos cocotl, o también podemos decir cocotli, esófago. Para decir nuca decimos cuechcochtetl, nuca. Para decir joroba decimos tepozoctli, joroba, tepozoctli. Para decir fosa nasal decimos yecayoyayantli. Y ahora vamos a la parte del hombro. Para decir hombro decimos acolli. Y acoli es muy interesante porque también se usa mucho como locativo. La palabra acoli, hombro, tiene dos raíces etimológicas, que es a de atl y coli, que significa curvo. Pero también coli, como sustantivo, es anciano. Y obviamente es totalmente descriptivo. Los hombros son curvos y la gente grande, cuando envejece, se encorva, se hace curva. Entonces tiene esta doble connotación. Y voy a aclarar algo con respecto al locativo. La palabra acolhuacan no significa lugar de hombres hombrudos, como lo han querido decir. Aparece en el símbolo este brazo, que representa al hombro. Atl, agua. Coli, curvo. Wa, que posee, y can, del lugar. El lugar que posee la curva del agua. Ese es el verdadero significado de Aculhuacan. Bueno, sigamos. Para decir axila decimos ciacatl, axila, ciacatl. Luego para decir brazo entero decimos ascolmaitl, y viene de ascol, que ya vimos ascoli, hombro, y maitl. Ascolmaitl es el brazo entero. Para decir antebrazo también utilizamos un elemento pues casero, decimos mazotzopastli, y viene de maitl, que es mano, tzotzopastli, que representa pues justamente esto, pero el tzotzopastli es una herramienta de madera que se usa para hacer textiles. Para decir codo decimos molik, codo, o también podemos decir matetepontli, y también tiene la raíz ma de maitl, mano, y tetepontli, que es algo con forma roma. Muy bien. Para decir muñeca de la mano decimos maconetl. Para decir mano, lo acabamos de ver varias veces, es maitl, mano, maitl.
Para decir palma de la mano decimos mapali, mapali. Para decir dedo de la mano decimos mapili, dedo de la mano, y tiene la raíz ma de maitl, mano, y pili. Tengo que aclarar aquí que pili, los investigadores académicos, como siempre siguen las crónicas europeas, toman la mala traducción de los europeos, y pili no es noble. Acuérdense que aquí no había nobleza, no había feudalismo. Pili significa niño o niña, y pequeño o pequeña haciendo referencia a niños pequeños. Entonces es obvio, son los pequeños de la mano. Mapili. Para decir dedo gordo decimos mapiltecutli, mapiltecutli. Y bueno, viene de mapili, que lo acabamos de explicar, y tecutli, que es como el regente. Mapiltecutli. Para decir uña decimos istetl, istetl, o isli también. Y viene de istak, blanco, y tetl, piedra. Totalmente descriptivo. Y después vamos con la parte de todo el tórax. Para decir busto, y con esto me refiero a la parte del pecho al cuello, decimos tlactli, tlactli. También he encontrado que en el códice florentino tlactli lo manejan como todo el tórax, pero en la variante Tetzicucat, tlactli se entiende un poco más como el pecho, no los pechos femeninos, sino el busto. Otra forma también de decir busto en este sentido es con yelpantli. En la variante Tetzicucat diríamos yelpantli. Ahora, para decir tórax diríamos yelchiquihuitl, yelchiquihuitl. Y viene de yeli, que es el busto, y chiquihuitl, que es el chiquihuite, es este cesto donde metemos las tortillas, y es totalmente descriptivo, pues, con la parte ósea, si se quiere, de la caja torácica. Muy bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Ya cada vez vamos avanzando más en las partes del cuerpo. Quiero resaltar pues esta cuestión, ¿no? De que en las partes del cuerpo siempre hay una relación con todos los elementos que utilizamos en la cocina o que se usaban en la casa a diario. Muy bien, yo soy Edgar Ramírez y espero les haya gustado esta breve clase parte 2. Nos vemos en la parte 3. Ishkishka okse tonali no magniwan.